Dentro de la programación hay como... eh, en clase es medio aburrido porque los ejercicios que nos dan son como medio fome a veces. Pero a los que les gusta programar, a los que les gusta desafiarse o de hecho también sirve para aprender. De hecho, lo primero que vamos a hacer es para aprender desarrollar problemas más o menos fuera de lo común, de lo que encontramos en clase. Y para eso existen varias páginas. Voy a mencionar una que se llama codewars.com y codeforce.com. Para hacerlo sencillo, nos dan un problema y nos dicen y nos mandan un dato y nosotros tenemos que devolverle otro. Están en inglés todas estas páginas, pero no es tan complicado de entender. Por ejemplo, eh, no voy a mostrar este ejercicio, pero sí voy a explicar más o menos la idea de este problema en particular que dice encontrar la letra que falta o la letra perdida. En resumen, nos mandan este array de letras, o sea, de carácter, que es la A, B, C, D, E, F, y nosotros tenemos que escribir un programa, puede ser en Java, en C, C Sharp, JavaScript, Python, Ruby, Rust, lo que sea, y devolverle el valor de la letra que falta. De hecho, aquí se ve mejor. Nos mandan la A, la B, la C, la D, la F, y nosotros tenemos que escribir un programa que detecte qué letra falta aquí. A, B, C, D, E. Nos falta la E. Entonces el programa lo que hace es devolver la letra E. Lo mismo que aquí. O, Q, R, S. O, P. Falta la P. Y devolvemos la P. No voy a mostrar esta página, sino que es como para explicar un programa un poquito más difícil. Pero voy a empezar con el más sencillo. Y me gustaría que tuviera un tema oscuro esta página, pero de momento no lo tiene. Ya, ahora le instalé una cuestión que le cambie los colores y bla bla bla. Ya. Aquí lo importante, sin dar la flojera de todo el problema, en resumen, el problema que nos plantea, que este es el de lo más sencillo, es que nos van a dar un número. Este número representa las sandías. Y es tan sencillo como decir que nos pasan el número de sandías. Nosotros tenemos que responder sí, yes o no, dependiendo si las sandías son divisibles en dos partes. Eh, si nos pasan 8 sandías, obviamente es divisible en 2, porque sería 4 y 4. Entonces, en este caso particular, tenemos que responderle con un yes. Si nos pasan como parámetro o como opción o como input o como le quieren llamar, nos pasan un número impar de sandías. Por ejemplo, si nos pasaran el 9, tenemos que escribir no. Esto es súper sencillo. Voy a mostrar el código. El código es como lo más básico de programación. Aquí tengo mi variable, que es lo que escribe el usuario, es el escáner. Y pongo si sandía mod 2 es igual a 0, que este es el clásico número par. Y ojo, si sandía es mayor a 2, puede pasar que nos pasen el 0. 0 dividido 0 mod 2 igual da 0, creo. Entonces por eso también puse como parámetro extra 2. Entonces si se cumplen estas dos condiciones, devuelvo un yes, que significa que sí pueden comer sandía. En caso contrario, no. Y de esto trata esta página, puros problemas. Este otro, por ejemplo, voy a explicarlo más o menos corto igual. Nos van a pasar esto, que dice house. Pero si se fijan, tiene una letra en mayúscula, dos letras en mayúscula. Nuestra pega como programador va a ser determinar si la mayoría, en nuestra palabra, si la mayoría de letras está en minúscula, transformamos este house, lo transformamos en house en minúscula. En cambio, si la mayoría de letras están en mayúscula, transformamos este string entero, lo transformamos a mayúscula.
aquí tenemos dos mayúsculas solamente y tres minúsculas. Por eso aquí tenemos que devolver todo en minúscula. Aquí tenemos dos en mayúscula y solamente uno en minúscula. Entonces por eso devolvemos en mayúscula. Y aquí tenemos tres en mayúscula y tres en minúscula. Hay que leer bien aquí. Aquí en algún lado dice que si una palabra contiene un número igual de mayúsculas y minúsculas, tenemos que dejarlo en minúscula todo. Entonces por eso aquí son 3 y 3, pero una de las reglas nos dice que si son 3, o sea, si son igual el número de minúsculas y mayúsculas, devolvamos lo que es todo en minúscula. Entonces, lo que voy a hacer, voy a pausar un poco. Voy a explicar un ejercicio que es súper entrete de hacer y que me costó más o menos harto porque no estoy recién empezando con esto. Y que nos desafía a pensar y después cuando uno piensa en el código y hace un código súper largo, después se encuentra que la solución era mucho más sencilla de lo que uno que pensaba. Para explicarlo de forma sencilla, sin tener que leer todo esto, les voy a explicar que tenemos una matrix 5x5 que son puros ceros, excepto en un lado vamos a tener un 1. Nuestra pega va a ser mover este 1 al centro y contar cuántos movimientos necesitamos para realizar esto. Para explicarle mejor voy a mostrar un dibujito. A ver, voy a intentar hacer algo derechito, pero no creo que me quede muy derecho. O sea, va a quedar derecho porque esta cuestión está para quedar derecho. Pero no me va a quedar bien cuadrado, así que... Supongamos que tenemos puros cero. Voy a mostrar el mismo ejemplo que está en el ejemplo que sale en la página. Nuestra pega es mover ese 1. Más que moverlo es contar cuántos movimientos necesitamos para que esté al centro. Voy a marcar aquí el centro con un verde. La idea es mover este 1 al centro. Entonces tenemos que hacer un programa que cuente cuántos movimientos necesitamos para que se mueva este 1, se mueva al centro. Lo más fácil es moverlo para abajo. Y aquí tenemos un movimiento. Voy a ponerle M. Después tenemos otro movimiento, que ya vamos en 2. Y el tercer movimiento, y nos quedaría al medio. Entonces tenemos 3 movimientos. Cuando nos pasan, voy a mover el otro ejemplo. Supongamos que este sigue siendo un 0. Pero el 1 va a estar acá, aquí. ¿Cuántos movimientos necesitamos para que quede al medio? Este es el más fácil porque se mueve una vez a la derecha y listo. Entonces, para mostrarle... aquí está el que le mostré primero. Entonces se mueve 1 por acá, 2 y 3. Y tenemos que mostrarle cuántos movimientos son los necesarios. Aquí estaba aquí a la izquierda, entonces se mueve solamente una vez a la derecha. Entonces mi forma de pensar fue obtener como la X y la Y. Entonces todo esto se escribe en un ciclo iterativo de un for each anidado, porque dentro hay otro for each con la I y el de abajo es de la J. El que ocupamos para los arrays de 2 dimensiones, lo mismo. Entonces empezamos a recorrer y cuando con mi programa detecto que escribieron o no, anoto en dónde estoy. Anoto que estoy en la columna. Esta vamos a poner que es 1. Yo sé que siempre se empieza con 0, pero para este ejercicio lo dejé en 1. De hecho, mi código empieza con 1, lo modifiqué. Entonces,
escribe aquí en el 1, escribe 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y llegado aquí detecto que la columna en donde se escribió el 1, columna es, va, no es 1, es columna 2, y la fila estoy en la 3. Entonces yo con mi programa tengo que calcular, esta es la forma que le hice y es como mega mala, parece, creo, no sé. Tengo que calcular cuántos movimientos tengo que hacer para llegar al 3-3, porque el 3-3 es el centro. 3-3. Entonces aquí es fácil. Para llegar a 3 desde 2 tengo que 1. Y para llegar de 3 a 3 es 0. Entonces un movimiento solamente necesito para este ejercicio en particular. Volvamos al anterior, en el que eran 3 movimientos, y veamos cómo se calcula. Empiezo a ingresar todos los datos y en la columna 5 y en la fila 2. No, en la fila 3. Ah, no, está bien en la 2. ¿Cuántos movimientos necesito para llegar a 3? 2. Aunque sea arrastrando, igual son 2. No sé dónde ponerlo ya para que no se desordene. 2. De 5 a 3 necesito 2 movimientos. Y de 2 a 3 necesito un movimiento. Y esos 2 me da 3, que es el mismo 3 que está aquí. Esa fue mi forma de pensar más o menos. Cómo hacer este ejercicio en un código de programación. Y lo tengo aquí, de hecho, se los voy a mostrar. Un segundo, este era el 263. Y mi forma de hacerlo fue como bien mala. Este es el for each for i. Este es el que me detecta dónde escriben el 1. Yo sé que puede ser complicado darme a explicar, pero para rellenar una matrix o un array de 2 dimensiones se ocupa el doble for, un for anidado o como le quieran llamar. Guardo lo que escribe el usuario porque esto es automatizado, pero todas estas son entradas de usuario. Aquí me escriben en el 00, en el 01, 02, 03, 04, 10, 11, así, etcétera. Entonces cuando yo detecto que me escriben el 1, aquí, si current es lo que escribe el usuario, que es la máquina, que es como lo mismo. Si detecto lo que escribe current en 1, guardo la posición actual en la que estoy. Si me escriben aquí, guardo que estoy en la columna 5 y en la fila 2. Columna me la da J y fila me la da 1. Esta cuestión es como básica de una matrix, así que no creo que sea necesario explicarlo. Y como ya tengo estos datos, lo único que tengo que hacer es calcular. Y aquí como que es súper feo mi código, porque vi otra solución y la mía está como muy mal planteado, no sé, falta de experiencia. Lo que hago aquí es... el problema que tenía yo es que... ¿Cómo explicarlo? Si estaba aquí y necesito devolverme al 3, si estoy en el 5 y necesito devolverme al 3, tengo que restar y me da un número negativo. Y de hecho aquí lo hice. Si estoy en una posición mayor a 3, como me tengo que devolver, yo hacía una resta básica, que era el 3 menos en donde estoy actualmente. Esto me daba como resultado, supongamos que estaba en el 5, me daba... tengo en inglés esta cuestión y tal. Si estaba en el 5 y hacía 3 menos 5, me daba como resultado 2 negativo. Y esto no me sirve porque después yo lo estaba sumando aquí. Entonces lo que hice fue multiplicar por menos 1.
y ese -2 se convertía en un 2 positivo. Yo sé que no llega al más, pero es para que se entienda. En cambio, si la posición actual era por debajo de 3, más fácil. Hacía 3 menos 5 y me daba 2, 1. Me daba números positivos, entonces no tenía problema. Y en caso contrario, que el caso contrario es básicamente que la columna, o sea, que la fila también esté en 3, entonces caso contrario no tengo que moverme. Porque la idea de este programa es que quiero contar cuántos movimientos necesito para llegar a la Matrix en la posición 3-3. De nuevo repito, yo empiezo en 1 por este ejercicio no. De hecho aquí se nota. Empiezo en 1. Lo mismo con las columnas. Multiplicaba por -1 para que se convirtiera en positivo y todo esto. Y después calculando, veía cuántos movimientos hacía para moverme en la fila 3. O sea, en la fila. Para llegar a la fila 3. Y cuántos movimientos necesitaba para llegar a la columna 3. Y después imprimía la cuestión. Revisar mi subida, mi código. De hecho, una vez me equivoqué, ¿no? Qué raro. Ah, para que probé 2 códigos, parece. Este es el código feo horrible que puse recién. Esto es como un extra que leí que era como más rápido, pero da igual ahora. Y aquí están las pruebas. Veamos, son hartas pruebas, automatizadas todas estas pruebas. Y aquí, por ejemplo, para llegar al 0, al centro, que es el 3-3, necesito irme uno para arriba y uno para la derecha. Son 2 movimientos. Y yo respondí con 2. Veamos uno más complicado aquí. Para ir al centro necesito moverme 1, 2, 3 y 4. Y eso, son cosas así. Pero mi código era horrible, que era todo esto. Tipo... Después mejoré el código y lo voy a copiar aquí mismo. De hecho lo puedo probar. Ya. Y este es el código mejorado que está mucho más ordenado, más corto y todo esto. Y hago exactamente lo mismo. Lo único diferente es que no los guardo en una variable que se llame columna ni fila, sino que hago el cálculo aquí mismo. Y aquí, con esta mat.abs, lo que hago es quitarme del medio los números negativos. Se convierten cuando ocupo el absolute, el número absoluto, no sé cómo es en español. Cuando ocupo la función absolute, si por ejemplo aquí tengo un 5, no, si supongo que aquí tengo un 1 y le resto 3, me va a quedar 2 negativos. Pero como es un número absoluto, me va a dar un número positivo. Voy a ver si puedo copiar esto. De hecho, todos estos códigos los pruebo internamente para no tener problemas en la página. Es complicado explicar esto porque es como abstracto, hay que pensarlo, imaginarlo, no sé. Esto es lo que crea la máquina, el usuario, y esto es lo que yo imprimo. Entonces, para llegar al centro me muevo 1, 2, 3. O puedo moverme 1, 2, 3. Cualquiera de estos 2 caminos. Y todo esto lo hace este simple código de aquí. Este video lo sigo más que nada como para explicar y para yo entender más, porque una de las formas de aprender programación es como intentar enseñar. Y aunque yo sé que soy súper malo explicando, voy a subir otros videos haciendo ejercicios como yo en vivo, así intentándolo. No en vivo, pero en tiempo real, de cómo yo intento, cómo yo intento hacer una de estas cuestiones. Y de hecho ya he hecho 4, 5, 6. Este no lo pude hacer porque no entendí la cuestión en inglés que decían.
Pero por ejemplo, se ve complicado. No tengo idea qué hace, tengo que leerlo. Pero eh, mi idea es terminar todas estas con mi pensar, con mi forma de ser, aunque sea súper fea como el primer código que escribí aquí. Pero aunque sea feita, funciona. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es mejorar mi forma de pensar como programador, mejorar la cabeza. Y después, cuando logro sacar un ejercicio con mi forma de pensar, me doy cuenta que existen otras soluciones súper mejores. Y son soluciones que no las supe hacer porque no conocía que existía el absoluto. O no sabía, con mi cabeza no sabía que podía calcular directamente aquí sin calentarme la cabeza ni nada. Así que bueno, este video es como una introducción, ¿no? Más adelante va a subir uno. O sea, más que nada quiero guardar mi progreso y ver cómo mejoro y todo eso.